buenas tardes, amigos de Ultimátum Digital. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Ya estamos a 2 días, Alejandro Moguel, para Año Nuevo y aquí estamos transmitiendo un programa especial que vamos a abordar una situación que a todos nos implica, a todos nos atañe, que es las vacunas contra el COVID y que obviamente está vinculado con el posible regreso a clases en los primeros días de enero. Sobre esta situación vamos a estar hablando en los próximos minutos. Por favor, no se despegue de esta plataforma digital de Ultimátum MX. Y saludo en esta mañana de víspera de Año Nuevo a mi colega Alejandro Moguel, subdirector del diario Ultimátum. Alejandro, qué gusto verte, saludarte. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a la audiencia de Ultimátum. Pues aquí estamos para platicar estos dos temas relevantes de los que ya mencionaste tú, que sin duda alguna han estado generando dudas, a veces confusiones en otras, pero hay algunas cosas que van cambiando conforme van pasando los días por la misma naturaleza de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, pues nosotros hemos tratado de obtener la información más actualizada para darla a conocer a nuestra audiencia, por supuesto. Así es, Alejandro. Pues público de Ultimátum Digital, comentarles un poco el contexto. Evidentemente, si algo ha marcado este año 2020, el 2020, es sin duda alguna la pandemia, el coronavirus llamado COVID-19, que a todos en todo el planeta Tierra sorprendió y ha azotado de manera muy grave. Hemos dicho a lo largo de todo este año, prácticamente desde marzo, de principios de marzo, cuando en China comenzó este virus, rápidamente se propagó por todo el planeta y México no fue la excepción y por supuesto también el estado de Chiapas. Y con ello ha traído varios tipos de impactos. Uno de ellos, por supuesto, la economía, con los protocolos de sanidad de todo el país, que decían que nos teníamos que guardar en casa. Eso trajo una reafirmación de la recesión económica que ya venía, se agudizó esta parte. Por supuesto, el tema de salud, el número importante de muertes. Hoy aparece México entre los 5 primeros a nivel mundial. Por supuesto, con cada uno de los países del mundo con sus características particulares, ¿verdad? Porque hace algún tiempo no muy lejano, Estados Unidos era el epicentro de este virus. Solamente en Nueva York era el primer lugar número 1 porque no se pudo contener ahí, porque la gente se confió. También en Europa había una crisis y luego vino una segunda oleada, Alejandro, auditorio, donde también provocó más muertes, más afectación económica y por supuesto a nivel global se suspendieron las clases totalmente. Y luego vino la gran noticia hace apenas un par de semanas, que es la vacuna para contrarrestar este virus del COVID-19 y fue la gran noticia del año. Primero empezó en Europa, luego empezó en Estados Unidos y luego sobrevino a México. Y en pleno 24 de diciembre, recordarás, Alejandro auditorio, en pleno 24 de diciembre por la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, vino el primer lote de vacunas a favor de nuestro país. Había un poco de críticas y ahí podemos ir comenzando a reflexionar este asunto que ha sido la inquietud de muchos. ¿Por qué en un país lleno de millones de habitantes, por qué solo vinieron menos de 4,000 vacunas? Ese fue el primer ¿cómo se dice? Ingrediente para empezar esta situación de las vacunas. Llegó el 24 de diciembre, fue recepcionado por todo el cuerpo diplomático de México, empezando por Marcelo Ebrard, y ahí comenzó la historia. Se aplicaron, venían estos criterios de aplicarse a los que estaban en el fuego, a los médicos, a los ayudantes, incluso también aquellos que estaban haciendo su internado como estudiantes egresados de la carrera de medicina
en diferentes hospitales. Y ahí comenzó la situación. Y después, lo último que tenemos para contextualizar eso y vamos abordando punto por punto, es esta situación que recientemente dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la posibilidad de aquellos estados, incluidos Chiapas, Campeche y muy pocos que están en semáforo verde, de la posibilidad de iniciar clases en los primeros días de enero, pero obviamente la última información oficial es que sería todavía de manera virtual y gradualmente, quizás en algún momento, de manera presencial. Así el contexto histórico un poco para que pude sintetizar y obviamente si alguien puede participar e interactuar en nuestra plataforma digital, pues estaremos aquí para responder, Alejandro. Sí, claro, pero a ver, ¿empezamos con las vacunas o con las clases? ¿Qué empezamos? Con las vacunas, porque las vacunas, si se aplican las vacunas, pues vendrán un poco más la certidumbre Claro, de venir a las clases, ¿no? claro. Sí, pues mira, sin duda alguna, una de las noticias más importantes en el mundo en el 2020, ya en esta fase final del año, pues fue efectivamente que varios laboratorios de países conocidos como potencias mundiales, pues ya habían encontrado la vacuna en contra del COVID-19 y que ya estaban en los ensayos, rapidísimo se fueron del ensayo número 1 a la fase 2, a la fase 3. Una de las notas importantísimas, decía yo, porque vino a darle un respiro al mundo. Cuando a mediados de año estábamos en los picos de contagios, recibíamos informaciones de todas partes del mundo, pues no veíamos a qué hora llegar al pico de la montaña, ¿verdad? O sea, y más arriba y más arriba y más arriba. Eso nos mantenía angustiados a todos. Pero ya cuando se dio a conocer esta noticia de la vacuna, pues decía yo, pues vino un respiro. Definitivamente fue un respiro porque pues el problema, Tony, cuando nos informamos más, han dicho los sabios, cuando tienes más información a veces es cuando más dudas tienes, ¿no? Pero entonces nos decían, por ejemplo, a quienes cuestionábamos, preguntábamos, investigábamos, de que era muy buena noticia de que la vacuna ya fuera en fase 3, porque no olvidemos que hay una pandemia vigente mundial, que es la del VIH-Sida, y a esa enfermedad, a pesar de que empezó a principios de los 80, casi 40 años lleva ya, no habían podido llegar a la fase 3 de la vacuna. Entonces, si en esta enfermedad del COVID-19 en 3, 4 meses pasaron de la fase 1 a la 2 y a la 3, pues era bastante satisfactorio saber, ¿verdad? Que ya habían avanzado tanto. Bueno, pues ese fue nada más el procedimiento. Llegaron a la conclusión, inmediatamente ya las están aplicando. Primero fue en Gran Bretaña, Estados Unidos, en México ya empezó como tú decías. Bueno, entonces por eso creo que no hay ningún problema, ya van muy avanzados. El problema es el que tú decías, ¿no? Que están llegando pocas raciones de vacunas a México. 3,000 llegaron el 24 de diciembre, Alejandro. Claro, y comparado con 127 o 130 millones de habitantes ¿Sí? que tenemos, haciendo esa comparación, pues definitivamente nos parece poco, pero de todas maneras hay que señalar por qué. No es por voluntad del gobierno, hay que decirlo, de que le lleguen pocas vacunas, sino porque hay una demanda mundial. Entonces están haciendo esfuerzos extraordinarios para que compren un lote con esta empresa, luego con la otra. El presidente dio un mensaje el domingo apenas en donde ya estaba anunciando que habían hecho un convenio con otra farmacéutica para poder hacerse de más vacunas. Bueno, eso lo irán resolviendo y es un problema que van a tener todos los países del mundo, ¿verdad? El punto número 3 va a ser el calendario de vacunaciones, ¿no? Entonces ya nos dijeron que número 1 van a ser los médicos que ya los están recibiendo, ya están recibiendo las vacunas. Número 2, las personas de 80 años. Número 3, las personas que tengan alguna comorbilidad, es decir, que ya tengan una enfermedad anterior al COVID. Yes, sí. Entonces, y los demás ya nos tocará más adelante. Los que no tengan comorbilidad, los que tengan menos de 30 años, los adolescentes, los niños. Entonces, es ahí donde debemos ir ubicándonos nosotros, los que más o menos sabemos en qué circunstancia estamos, cuándo nos va a tocar la vacuna. Va a ser por allá de marzo, abril, mayo, junio. De hecho, yo creo que la campaña total va a llevarse todo el año que viene. ¿Por Ok. qué hice este segundo
contexto para que podamos entender que la vacuna no, ya la descubrieron, ya la están distribuyendo, ya la están aplicando, pero eso no quiere decir que ya solucionó el problema. Vamos a tener todavía, por lo menos el otro año, en el problema, aunque sea de manera parcial, ya menos intenso que lo que pasamos en 2020, ¿no? Entonces, dar esta idea, quisiera yo que sirviera para la reflexión, ¿verdad? De que así va a ir el procedimiento, es escalonado, es gradual, es poco a poco, no es de la noche a la mañana. Entonces, todavía no cantemos victoria, sí es un alivio, efectivamente, pero tenemos que contribuir todos los ciudadanos de manera individual, desde donde quiera, en donde nos encontremos, a protegernos nosotros mismos para contribuir a los esfuerzos que están haciendo los gobiernos de los estados, los municipales, el gobierno federal, también haciendo su parte, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría con esa explicación para generar conciencia de que pues ya está la vacuna, pero eso no es la solución definitiva. Falta todavía algunos pasos que cumplir y pues tenemos que esperar, no queda de otra, tienen que irse cumpliendo esos parámetros, tienen que cumplirse esos escalones uno a uno, no podemos saltarnos de uno a otro definitivamente, ¿no? Así es, y fíjate que es interesante lo que comentas porque han sido las críticas más recurrentes que ha recibido el gobierno federal por esta gestión de crisis de las vacunas. Y bueno, 6 días después llegó el segundo lote, también con un número aparentemente limitado si lo comparamos con el número de habitantes que es este país. Llegaron 42.900 dosis distribuidas en 44 cajas. Pero mira qué interesante el dato, como bien lo señalas, que todos los países están pasando la misma circunstancia. Quizás no de una manera como la está viviendo el país, que poco a poco, a cuentagotas, pero fíjate, el dato duro, oficial, institucional de Naciones Unidas dice que México es uno de los primeros 10 países del mundo en contar con la vacuna y que se acordó con el laboratorio Pfizer obtener 34 millones de dosis, además de los convenios con otras empresas. Aquí el primer punto que estábamos reflexionando para ir como aclarando la situación, no estamos tampoco en la calle de la amargura. México está entre los 10 países del mundo que gestionó como ha podido en medio de la crisis, de la demanda. Por supuesto, los países desarrollados dicen primero nosotros y hay después que se vea el mundo, ¿verdad? Pero aún así, con esa circunstancia, con ese contexto complicado de que no somos una nación de las grandes naciones económicas, formamos parte de los 10 primeros países del mundo en contar con la vacuna. Por supuesto, como tú dices, esto se va a llevar por lo menos 2 años y esperamos que también la vacuna vaya evolucionando porque también el otro debate es en los últimos días atrás, Alejandro Auditorio, ha habido una cierta preocupación por este nacimiento de una cepa que es mucho más mortal que la que está viviendo. Y ahí otra vez, ¡pum!, los focos de atención. ¿Qué va a pasar con estas vacunas? Las dudas, ¿será que va a ser la eficiente? Etcétera, etcétera. Pero bueno, quería aportar este dato. Y la última información que el día de ayer dio el vocero, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República de este país, Jesús Ramírez, informó que el gobierno ha firmado acuerdos para asegurar en el 2021, a escasos 2, 3 días ya de Año Nuevo, 34 millones de vacunas hechas por Pfizer, 77.4 millones de vacunas hechas por AstraZeneca, 35 millones de vacunas hechas por CanSino, 51.5 millones de vacunas que forman parte de la iniciativa COVAX, y el vocero de la Presidencia de la República detalló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca traer la vacuna rusa y una alemana cuyo nombre no fue especificado. Apenas este fin de semana, todos sabemos que se llevó a cabo la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19, suministrando por lo menos casi 40,000 dosis al personal de salud. De las 3.900 dosis dispuestas para la jornada de este fin de semana, ya fueron aplicadas, prácticamente ya acabaron las vacunas, Alejandro. Faltarán algunos cuantos personas ya suministrarles. Se habla también del personal de la Defensa Nacional,
que está ya siendo vacunada. Esta es la última información oficial del gobierno de la República, para que quede claro que se está comprando con muchas firmas, como bien decías, pero aquí viene especificado la cantidad. Estamos hablando de muchos millones de vacunas, que en el 2021, por lo menos a mitad del año, tendríamos la cobertura del 100% de vacunas, y obviamente con las características, sabemos, de la geografía de este país y sobre todo de Chiapas, que todos tengamos esta posibilidad de contar con esta vacuna para no perder la vida como muchas personas lo han hecho. Así que estamos en esa espera que cubramos el 100% de vacunas, pero ahí está la información oficial de que sí tendremos la cobertura de los 100 millones, obvio, ¿verdad? Ese es el reto, la obligación del gobierno federal en este caso, como lo están haciendo en Estados Unidos, Europa y muchos países de Sudamérica y América Sí, Latina, Javier. sí, sí. Alejandro. Sí, claro, claro, claro. Entonces, pues ya hicimos más o menos un panorama de cómo está el asunto de que el gobierno está abasteciéndose del material para luego administrarlo a los ciudadanos. Yo nada más agregaría, ya para terminar mi comentario sobre este tema, es de que hay otro debate que todavía no ha cobrado mucha relevancia hasta ahorita, pero creo que a principios de enero va a cobrar vigencia, va a aumentar de tono, es de que esperemos de que el gobierno no vaya a querer administrar las remesas de vacunas pensando en las elecciones del 2021. Hombre, ¿para qué Eso, abriste heridas de ese tamaño? ¿Para qué bueno, abriste heridas de ese tamaño? bueno, eso, de todas maneras quedan las dudas, ¿verdad? Pero no olvidemos que ahorita la lupa es muy grande, en donde todos los ciudadanos, medios de comunicación, la oposición, analistas, críticos, investigadores, están muy pendientes de que eso no suceda, porque eso sería criminal. Ojalá y que se guíe el gobierno federal solamente con criterios de justicia social, de derechos humanos, de tratar de ayudar al pueblo sin pensar en otras cosas, porque si no, pues les va a ir muy mal, ¿verdad? Así es, yo creo que sería muy arriesgado, yo creo que es un punto importante el que has señalado, en que se gestionara por colores, ya no por semáforo, sino otro tipo de semáforo Sí, electoral que se favoreciera a tal o cual lugar. Sería, yo creo que sí. un error histórico del gobierno federal o de quien esté pensando esa situación, favorecer a unos, favorecer a otros. Yo creo que O por sería tiempos, eso gravísimo, gravísimo si o por se tiempos, suministraran ¿verdad? las vacunas por el Claro, proceso electoral. Pero sí tiene razón. Fíjate que una de las preocupaciones que tenía Donald Trump antes de que perdiera el proceso electoral en Estados Unidos, una de las sí. promesas de campaña que él tenía fundamentales y había arriesgado todo, era que decía claramente: yo voy a ser el primer país del mundo en colocar la vacuna a todos mis ciudadanos. No lo logró, y No, él lo no, no, estaba no. vendiendo como una oferta electoral. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por supuesto cualquier elemento que sea como en este caso, de sanidad pública, por supuesto que genera confianza a una ciudadanía. En el caso de México, que estamos en proceso electoral el próximo año, pues sí resultaría como abrazas a la autoridad, la respaldas porque gestionó bien la crisis, pero realmente nosotros aquí señalaríamos de una manera responsable, Alejandro, que es obligación de cualquier gobierno, del color Claro, que sea, claro, hacer esto por sus ciudadanos. Y claro. si lo va a llevar por el enfoque electoral, pues bueno, sus consecuencias tendrá. Y ahora Sí. pasamos al segundo punto, que tiene que ver con, ya tenemos vacuna, ¿cuál es el siguiente paso en algunos de los sectores importantes de la sociedad mexicana? El regreso a clases. La última información que tenemos de manera oficial con esta transición que hubo también entre Esteban Moctezuma y la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública, ha permanecido esa información, que no habría un regreso total a clases. Esto es muy importante que a todos nos quede claro. No habría un regreso total, incluso sin vacunas, al nuevo ciclo escolar del próximo año. Habría una especie que le ha llamado, la última información en el boletín de la Secretaría de Educación Pública Nacional, dice que sería un regreso
mixto, es decir, que continuaría virtual, evidentemente, porque todavía hoy vemos las señales muy negativas que hay de múltiples contagios en la Ciudad de México, el Estado de México, nuestros vecinos de Tabasco. Aquí en el propio estado tenemos de 12 a 14 casos diarios sin defunciones. Incluso hace 2 días hubo un caso de una niña, una menor de edad, que tuvo contagio de COVID. Eso lo señalamos porque todavía no podemos cantar victoria, como tú dices, como para que se abran las escuelas, Sí, se no, abran negocios, se abra no, todos no. los lugares. Eso va a ser imposible, eso no lo imaginemos, no va a ocurrir. Va a haber un regreso a clases, va a continuar en línea, punto número uno. En algunos casos se había entendido la declaración de ayer del Sí, presidente que Chiapas ya regresaría sí, a clases. no. Totalmente, eso es falso. Nunca mencionó tácitamente, claramente, el presidente de la República que Chiapas, sino señaló que aquellos estados del país que estén en semáforo verde pudieran tener la certidumbre de volver, pero Sí. evidentemente eso No, tiene que ver con la no, evolución no. del comportamiento del COVID, Alejandro, Claro. sin duda alguna. Sí, sí, claro, a mí me queda muy claro, fíjate, y hay que decirle a la gente eso. eh, es ilógico pensar ahorita que en enero vayan a regresar a clases presenciales, incluidos los estados que están en semáforo verde. ¿Por qué? Porque estamos en la época invernal. Ya nos habían dicho que iba a haber un repunte de los contagios. Está haciendo ya realidad ese pronóstico en todas partes de la República, no solamente en la Ciudad de México, en algunos lados, no, ya lo estamos viendo también en Tuxtla Gutiérrez, en distintas Así partes es. de Chiapas. Luego, entonces, yo creo que por cautela, por responsabilidad, no va a suceder eso. Yo creo que no hay ningún problema. Van a tener que esperarse más tiempo, dependiendo cómo se comporte en los contagios en enero, porque en enero vamos a tener ya resultados de las fiestas decembrinas, no hay que olvidarlo, y Así es. supongo que ya habrá datos más realistas que le permitan a la autoridad tomar decisiones en ese sentido. Pero creo que por el momento, que ni lo piensen, tendremos información, yo creo que a principios o a mediados de enero, de lo que estará pensando la autoridad con base en la información que tenga de los contagios, la información registrada durante todo diciembre. Así que a distancia las clases, y ya lo declaró la Secretaría de Educación Pública todavía, y en algún caso que se pudiese dar de que ya hubiera condiciones de regresar a clases presenciales, tendría que ser con el consenso de los padres de familia, el consenso de los maestros, ¿verdad? Y en algunos casos ya se ha hablado de regreso mixto, es decir, un grupo pequeño se iría a clases presenciales, otro grupo estaría en casa, al día siguiente cambiarían los grupos para ir dando ya un poquito de movilidad a los muchachos, los niños, los adolescentes que ya no estén encerrados en casa, pero eso sería más adelante, ahorita no lo pensemos todavía. Así es, sí. Nada más agregaría a tus comentarios correctos, Alejandro. El 21 de diciembre comenzó oficialmente las vacaciones y de acuerdo al calendario, el lunes 11 de enero, ahí es cuando la gente lo tomó literalmente y dijo, no, pues otra vez regreso a clases. Para empezar, hablando políticamente en el ramo educativo en Chiapas, está muy complicadísimo, hay mucha oposición al respecto y en Chiapas estamos hablando de más de 2 millones de estudiantes desde preescolar hasta educación superior y casi 200,000 maestros. Estamos hablando, ¿por qué es difícil que se vuelva a clases? Porque ahí es donde se concentra el mayor número de población por encima de un antro, por encima de un restaurante. Imagínate tener a 40, 50 muchachitos ahí. Imposible, descartado. Con esos Claro, elementos evidentes, sí, ahí para que se nos quite los rumores y el whatsappazo sí, y no, que caiga el mal gobierno. Imposible. Sería un suicidio de cualquier autoridad solo asomarse a esta posibilidad de regreso a clases. Y obviamente la SEP, como bien dice, reiteró que las clases presenciales se darán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y lo determinen las autoridades estatales. Ojo, este es un subrayado muy interesante que debemos de tener todos como orientación y una información que nos permite decidir bien y no andarnos imaginando qué puede ser. Las autoridades locales, en el caso de Chiapas, en el caso de Tabasco, otros estados del país, pueden determinar de acuerdo a las circunstancias en las que esté y a los acuerdos incluso a que lleguen con la sociedad de padres de familia. Y bueno, ahí vamos a ir terminando. La secretaria, la nueva de Educación Superior, Educación en el país, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que en efecto
así decíamos que no va a ser obligatorio ni va a ser coercitivo el regreso a clases, sino va a tener que ver más allá del semáforo verde, naranja, morado, azul, el que esté, las circunstancias en cómo esté evolucionando el COVID-19. Y pues bueno, esa es la información muy concreta que hay y yo creo que con eso podría quedar un poco clara la situación. Y obviamente también, para ir cerrando, Alejandro, auditorio, es estas recomendaciones que ha dado las autoridades del estado de Chiapas y también del país, por supuesto. El Ejecutivo del Estado ha estado al pendiente día con día, reiterando. Lo hizo en la víspera del 24 de diciembre, que no hubieran reuniones masivas, incluso en casa, más allá de 8 personas. Sabemos que es eso imposible, pero también agregaba que también estuviéramos protegidos, cuidando todos estos protocolos de sanidad. En este año nuevo también ha reiterado el gobernador, ayer lo hizo, centrándose en las dinámicas que pueden tener los jóvenes por estar de un lugar a otro, que pueden ser más dinámicos por la propia naturaleza de la juventud, pero también que se cuidaran porque estos Claro, jóvenes y otras claro, personas, incluso también nosotros podemos ser claro. portadores y llevarlos a la casa. Así que en la víspera de Año Nuevo, y si otra cosa no pasa, veremos el día de mañana si nos hacemos un nuevo programa, pero de momento, si no nos vemos, la recomendación, Alejandro Auditorio, es que nos sigamos cuidando, que no nos confiemos, aún con vacuna, no debemos bajar la guardia porque sabemos que este virus es bastante mortal. Los especialistas, los mejores especialistas del mundo, no lo estamos diciendo nosotros, dicen que como este virus es nuevo, a veces no saben realmente el comportamiento, ya tienen la vacuna, ok, bienvenida, ya te da certidumbre, te da esperanza, te da seguridad, pero tampoco podemos hacer como que ya no pasa nada porque vamos a tener que convivir a lo largo de muchos meses, de muchos años con este COVID-19, Alejandro. Así que un último mensaje, por favor, para despedirnos del auditorio. No, pues nada más que disfruten su descanso, sus días de asueto, los alumnos, los padres de familia. Las cosas están más o menos como las planteamos, es información oficial, no la estamos inventando, es información confirmada Así es. por las autoridades y en su momento pues estaremos nosotros informando específicamente lo que vaya surgiendo, ¿verdad? Por mi parte es todo, gracias. Muy bien, pues le agradecemos que nos haya seguido por esta plataforma de Ultimátum MX y si tenemos otra información importante que comentarle, aquí lo esperamos el día de mañana a las 12:30 y por lo tanto, por lo pronto, síganos recibiendo información confirmada, como bien dice nuestro subdirector Alejandro Moguel, de lo que pasa a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayo Arce. Y con eso nos despedimos y estamos al pendiente. Hasta pronto. Muy buenas tardes a Pronto, todos y cuídense, por favor. Hasta pronto. buenas Gracias. tardes, buenas Buenas tardes. tardes.